ese es otro de las mediciones de base en el tema de carbono, ¿verdad? La degradación de un ecosistema, sea campo natural o sea bosque, lo que sea, es un factor muy importante porque la degradación es una unidad se puede decir, que sí o sí resulta en pérdida de carbono, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que yo haga para solucionar o mejorar las condiciones de esa degradación, uno sabe que va a aumentar el contenido de carbono. Entonces, y existe una observación muy importante, estos famosos campos naturales que le llamamos nosotros, ¿verdad? Lo que más vemos todos que sufren todos los años el tema de la quema, ¿verdad? Y que es uno de los factores principales de la degradación de nuestro mal llamado, como decís, campo natural, porque la mayoría ya está invadido por especies exóticas de pastos también, ¿verdad? Quien más, quien menos, poco humidícola, entró algo del vecino, las especies exóticas de gramíneas son muy agresivas, ¿verdad? Y son más productivas que las nativas, entonces se tienden a reemplazar, se tienden a mezclar, entonces de natural ya no tienen mucho, son suelos muy degradados, con muy malas condiciones, no solo químicas, sino que físicas también los suelos, entonces son situaciones con mucha oportunidad para proyectos de carbono, ¿verdad? Porque el ejemplo que vos diste, si al instalar un sistema forestal sobre eso, puede ser silvopastoril también, primero que voy a frenar ya la quema, ¿verdad? Ya va a ser un campo que no se va a quemar más. Entonces, de por sí ahí yo ya voy a empezar a mejorar la estructura del suelo, no solo voy a incorporar más carbono, protegiendo la vida silvestre también, porque cada fuego va cosechando un montón de vidas. Exacto, ¿verdad? Por lo general, en las propiedades, cuando se empieza a desarrollar, se prohíbe la caza también, ¿verdad? Entonces, todo esta como visión de que las plantaciones van en contra de la naturaleza realmente no se adecúan a lo que es lo que está pasando en términos de realidad. O sea, la realidad es totalmente distinta y mucho más prometedora, ¿no? Exacto. Mucho más... De hecho, cada vez más se ven productores forestales que de motu propio, digamos, empiezan a instalar cámaras trampa y cosas y demuestran cómo en sus plantaciones, son plantaciones de exótica, cómo aumenta la cantidad de guazú, cómo aumenta la cantidad de guaraí, cómo aumenta mucho la cantidad de especies de fauna nativa, digamos, que antes no se daba en esos lugares por la quema, por la caza indiscriminada, por la entrada de los vecinos, ¿verdad? Bueno, solo para graficar un poco eso me pareció muy interesante. La semana pasada visité un proyecto nuestro, el de Bucayá, que vos conocés acá en Roque González, es un proyecto nuevo, extensiva, de cría, donde todo lo que se mueve se mata, ¿no? Entonces el animal finalmente ya ni muestra la cara, ¿no? Y me decía los muchachos del proyecto, ¿no? Dice, llegamos a una zona y dice, acá está el sector del venado hembra X, ¿no? Digo, ¿cómo? Y ya lo tienen con nombre y apellido más o menos, ¿no? Y no, y porque está ya bastante mansa y se muestra, y es una hembra, ¿no? Saben que es una hembra, ¿no? Y evidentemente, seguramente el macho también está ahí a la vuelta, ¿no? Pero en otras circunstancias, si no fuese un proyecto forestal, posiblemente esto estaría en el asadero, ¿no? Sí, o sea, en la conservadora. En la conservadora o en la panza de alguno de estos mortales, ¿no? Entonces realmente yo creo que es en este sentido el impacto en el entorno, lo que hablábamos antes, ¿no? De los arroyos, de las nacientes, cómo esto puede sumar, ¿no? La idea es un poco buscar un equilibrio, como decir, para cualquier productor, un productor interesado en ampliar sus inversiones en el área medioambiental, ¿verdad? Porque hoy en día esto existe, como hablábamos, porque hay un mercado afuera, privado, que dice, nosotros queremos compensar y pagar a los productores que invierten en el área medioambiental. Uno de los mecanismos, el tema de bonos de carbono. Entonces, al que está interesado en acceder a ese mercado, ¿verdad? La idea es que busque una combinación para el que fuera ideal. Vamos a decir, ese ejemplo que diste, ¿verdad? Yo tengo 5.000 hectáreas, quiero hacer de campo natural. Tal vez mi proyecto inicial sería hacer las 5.000 de campo en una forestación extensiva, ¿verdad? Y hacer la comparación de ese proyecto versus, como decir, ¿qué pasa si hago 4.000 de forestación extensiva, 1.000 un poco de restauración y empiezo a combinar algo de especies nativas para más largo plazo, silvopastoril, etcétera, e incorporo un proyecto de carbono, ¿verdad? En esto. Entonces, la idea es que cada productor haga el balance, ¿verdad? De cuál proyecto es más atractivo
¿verdad? Y lo que es interesante del proyecto carbono, sobre todo para los proyectos forestales, es que los proyectos forestales por su naturaleza son de largo plazo, ¿verdad? El primer ciclo se suele dar a los 10, a los 15 años, ¿verdad? Y por lo general lo que pasa con los proyectos de carbono es que los pagos por la venta de estos bonos de carbono se empiezan a dar entre el tercero, cuarto, quinto y hasta el noveno año. ¿Cómo yo accedo a un proyecto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ok, tengo la intención, tengo la tierra, hay una superficie mínima para eso, sí o no. ¿Qué son las etapas? ¿Qué hay que hacer todo? Lo más importante primero es entender qué quiere hacer el productor y sus oportunidades, ¿verdad? Hay un factor de tamaño, eso es muy cierto, así como hay un factor de plazo, que son 40 años, hay un factor de tamaño, porque, como vos dijiste, hay que hacer estudios. Famoso PDD es la descripción del proyecto, es nada más que la descripción que se hace del proyecto, pero... Sí, porque, perdón que te interrumpa, Lucas, Sí. pero yo sé que nosotros hicimos un estudio hidrológico, estudio de suelos, de biodiversidad, de lo que se llama Tal de cual. baseline, ¿no? O sea, sé que es un equipo grande de gente estudiando antes de comprar el campo incluso, ¿no? Tal cual, tal cual. O, Sí. o antes de decir si podemos hacer o no ese proyecto. Tal cual, tal cual. Hay muchos estudios que es lo que se le dice la línea de base, que básicamente es lo que uno demuestra cómo está el campo hoy antes de que yo lo transforme en un campo que captura más carbono. Y ahí son estudios de suelo, estudios de fauna, estudios de flora, estudios de hidrología. Es muy completo. Obviamente esos son estudios que son caros, ¿verdad? Entonces, para compensar el costo del estudio es que hay un tamaño mínimo. Hay que diluir en superficie más grande. Sí. Pero ¿se puede unir productores para hacerlo? Claro que sí, se pueden unir. No hay límite en la cantidad de productores que se pueden unir. Es interesante que se unan productores que son de una misma región, porque esos van a estar afectados a las mismas condiciones. Porque ¿verdad? el PDD es regional, ¿no? O sea, tenés que hacer para una zona, ¿es así? No necesariamente. Hay un productor, si es suficientemente grande, puede hacer uno para él, pero nosotros estamos trabajando en PDDs regionales justamente para que los productores que estén interesados en esa zona se puedan unir. Ya estamos armando eso a nivel Chaco, a nivel oriental. Estamos armando... Como la oriental es muy diferente también lo que es la parte Alto Paraná, de lo que es el río Paraguay, digamos, ¿verdad? Estamos armando PDD un poco diferenciados por zona, ¿verdad? Pero sí hay esa oportunidad de unirse a otros productores que quieran hacer cosas parecidas en regiones similares y así agarrar escala. Y ahí entra la ejecución, Tal cual. ¿no? Ok, si yo digo que voy a plantar 3.000 hectáreas, voy plantando bajo un esquema, un cronograma establecido, ¿no? Y en paralelo se van ya haciendo mediciones, me imagino, en el momento que hay un arbolito o si hay un bosque nativo, se hacen las mediciones para saber cuánto carbono hay concentrado, cuánto voy capturando y si eso está de acuerdo con lo que yo venía diciendo. ¿Es esto? Tal cual. Básicamente la primera reunión que hacemos con el productor es para entender qué quiere hacer él, ¿verdad? Y si lo que quiere hacer realmente está enmarcado en un proyecto de carbono o no. Esa es como la primera conversación de evaluación que le hacemos a él. Si está todo enmarcado, si todo funciona, ¿verdad? Nosotros vamos ya, como decir, con estos estudios de línea de base, entre elaborar un proyecto de carbono, si vamos, como dijiste, plazo te puede tomar un año, ¿verdad? Después empezar la implementación, las plantaciones, etcétera. Y vamos a decir, desde que empezaste a elaborar el proyecto, pasó un año, empezaste a trabajar en tus plantaciones, pasó otro año, ahí ya se hacen las mediciones antes que arranque el proyecto, son las que hablamos de línea de base, y después ya se empiezan anualmente a hacer las mediciones posteriores para demostrar que se están dando esos cambios, ¿verdad? Bueno, si yo tengo un proyecto finalmente que digo, ok, perfecto, este proyecto me va a rendir, dar un número, 10.000 toneladas de carbono. ¿Yo tengo que esperar que estén estas 10.000 toneladas o yo logro a tener desembolsos antes en la medida que esto va sucediendo? ¿Cómo realmente funciona? Realmente la medición, lo que uno hace es lo que se mide finalmente es el promedio de lo que uno va a capturar, ¿verdad? Eso es lo que todos los estándares apuntan. No es tanto a tu captura total, sino que al promedio, y por eso también se pide que sean 40 años para sacar un promedio más certero, porque mientras más largo el plazo, mejor medido está el promedio, ¿verdad? Entonces, en realidad, el momento en que te pagan es todos los momentos hasta que llegas al promedio. Es como en una plantación forestal, por ejemplo. Uno llega al promedio de lo que va a capturar por lo menos alrededor del año 9 y 10.
de la primera plantación. Y a partir de ahí sube y baja el stock de madera según las cosechas que uno haga, pero el promedio se tiende a mantener. Entonces a uno le pagan entre el año, uno decide si quiere cobrar desde el año 1 hasta el 10. Ahí la única limitante es económica, porque para uno realmente cobrar por eso tiene que medir. Y el medir tiene un costo, ¿verdad? Entonces uno decide, bueno, yo voy a hacer mi certificación al año 1, voy a hacer mi certificación al año 3. Nosotros tenemos una recomendación que es certificar en el año 3, 5 y 9, ¿verdad? Que es donde más se tienden a saltar los valores de carbono, para que la cantidad que vos certificaste sea la máxima posible versus el costo de haber hecho el certificado. Entonces, ¿puedo tener un documento vendible a los 3 años? Sí. A los 5 y otro a los 9. Sí, 3 desde que arrancaste la plantación, vamos. Ajá, ok, ¿verdad? desde que arranqué la plantación. 3 años del árbol creciendo. Y a eso sumarle un año más anterior de proyecto, ¿verdad? Entonces estamos hablando 4 o 5 años hasta la primera certificación, ¿verdad? De la duración. Y al año 9 vos ya vas a haber probablemente cobrado todo lo que en las plantaciones forestales, ¿verdad? Y esta cobranza, ¿hasta cuándo llega? Después yo corto este árbol y manejo el rebrote o planto de vuelta. ¿Existen remuneraciones posteriores a eso o es una sola vez? No, ya no existen posteriores porque vos alcanzaste el promedio. Okay. Entonces la idea es que te paguen antes por lo que vas a generar hasta el año 40. Ah, ok. Es un pago adelantado. Es un anticipo. Es un anticipo. Un anticipo, está pagando básicamente un promedio de tu compromiso de mantener un estándar productivo durante 40 años. Pero te lo pagan antes para asistirte financieramente a que llegues hasta ahí. Hoy en el mercado, ¿cómo están las oscilaciones de estos precios? Yo sé que hay una cierta volatilidad en el mercado, pero también siempre me gusta decir lo cuánto lindo es tu crédito, porque si vos estás hablando de cierta manera en mercados reglamentados por el Estado o por los diferentes países, o el mercado voluntario, ¿no? Donde tengo Juancito comprando un crédito porque él quiere aquel crédito que tiene un diferencial. Siempre miro el tipo que vende manzana en el semáforo, ¿no? El tipo que no tiene ni un cariño ahí por la manzana, una bolsa Yaré ahí vendiendo de cualquier manera. O el otro que tiene una canastita y le está tirando con un rociador sí, con agua y está brillante. O sea, es la misma manzana, pero al final si yo voy a comprar y pagar más caro seguramente la lindita, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿cómo se manejan hoy los precios? El ejemplo que diste de la manzana es muy bueno porque funciona exactamente igual en el mercado de carbono. Todo se vende como tonelada de CO2, ¿verdad? Vamos a decir, si comparamos la unidad de medida, todos son manzanas, pero hay manzanas que son más lindas que las otras, ¿verdad? Y lo mismo en la tonelada de CO2, ¿verdad? Para que la gente entienda, tonelada de CO2, porque si el CO2 está en el aire, ¿cómo cuantificamos tonelada, no? Porque la gente puede preguntar, ¿y cómo se mide esto, no? Tal cual. Pero finalmente un metro cúbico de madera sólida equivale a una tonelada de carbono, ¿no es cierto? No. Más o menos. Ahí lo que se hace es una equivalencia, ¿verdad? De la densidad que tiene en carbono ese árbol, ¿verdad? Ya. Versus cuánto carbono significa eso, ¿verdad? Y eso varía según especie, según estrato, etc. Pero sí se mide exactamente la cantidad de carbono que tiene esa madera. Ah, ok. Entonces, varía según especie, varía para los nativos, varía según la mezcla de especies, varía según la edad del árbol también, ¿verdad? Okay. Pero se cuantifica, eso sí, se cuantifica todo el árbol. Se cuantifican las raíces, los troncos, las ramas, las hojas, se cuantifica todo. Y ahí tenés también otras mediciones de cuál es la proporción de rama y raíz según especie. Todo eso está medido, ¿verdad? Entonces, complejo el tema. Es muy complejo. Y ahí viene el costo. Para ¿verdad? eso tienes que contratar a EcoCorp porque solo no vas a hacerlo. Tal cual. Bueno, pero no hablamos del precio. Contame un poco el precio. Entonces, se está por morir el tipo con el tereré en la mano ahí. quiere el número. Básicamente tenés dos grandes rangos, ¿verdad? Están los proyectos RED. Los proyectos RED hoy se están moviendo la tonelada de CO2 en el rango de $1.50, $2 por tonelada de CO2, hasta $6-7 por tonelada de CO2. Okay. ¿Verdad? Ese es el rango. ¿De qué depende? ¿Qué hace que un proyecto RED sea más lindo o más feo? ¿Verdad?
Para todos su hijo es el más lindo, pero la verdad que la gente que mira afuera es un poco más objetiva, ¿verdad? Puede decir, no, este es más lindo que este. Hay varios factores. Uno de ellos es el tamaño, ¿verdad? Mientras más grande la superficie, más entusiasmo hay de parte del mercado por invertir ahí, porque también, ¿qué pasa? El mercado quiere comprar volumen, no solo calidad. Hay varios factores que afectan lo que es la calidad de un proyecto red, pero el rango es ese, $1,5 a $6, está pagando ahí. Lo que son proyectos de plantación forestal, que nosotros le decimos productivo, en realidad el mercado tiene un premio sobre esto. ¿Por qué? Yo creo que está asociado un poco al tema del volumen, ¿verdad? Un proyecto de plantación siempre captura mucho más volumen, mucho más rápido que un bosque que ya está establecido. Y también hay la cuestión social, ¿no? La generación de empleo, la transformación de un campo que está degradado, que está quemando todos los años, que está sujeto a todo tipo de degradación, ¿no? Exacto. Y incorporar carbono que antes estaba en ese lugar, ¿verdad? Es como volver a una situación anterior. Entonces, y el mercado premia eso, no solo en términos de volumen, sino que precio. Entonces, en esos proyectos nosotros vemos rango de precios que van desde $9, $10. Ya. O sea, el nivel más bajo ya está más alto que el más alto de red. Y se pueden ir hasta $60, $70. Okay. ¿Cuál es la calidad en estos? Ahí sí, como vos decís, están los componentes no solo medioambientales, ¿verdad? Mientras más conservación implique tu proyecto de plantación, está más premiado, y mientras más componente social tenga también, por lo general también tiene un plus. Estos, aclaremos de vuelta, son precios que son libres, son los precios que están pagando las empresas. Claro. No es que ningún gobierno está diciendo este valor tiene este precio, no es un mercado regulado, ¿verdad? Es lo que el mercado paga. Y eso también para aclarar, porque hay mucha gente que dice, no están imponiendo estas cosas, es libre oferta versus demanda. Acá no hay ninguna imposición de ningún gobierno a nadie. Esto es lo que el mercado está dispuesto a pagar por lo que el particular está dispuesto a hacer en su campo. Bueno, mismo porque hoy yo creo que es tan voluntario este mercado de cierta manera, porque vos podés comprar certificados de carbono en la bolsa de valores, ¿no? Tal cual. No en la paraguaya posiblemente, pero en otros países, ¿no? En New York, por ejemplo, ¿no? Y ya se están incluso tokenizando algunos bonos de carbono, ¿verdad? Ya hay algunas empresas dedicadas a hacer monedas electrónicas basadas en bonos de carbono. ¿Por qué hacen esto? Porque la criptomoneda de carbono. Ya hay algunos experimentos, ¿verdad? No se está moviendo mucho volumen todavía porque es algo muy nuevo, pero la idea es democratizar un poco más, porque hoy ¿qué pasa? Los compradores son los grandes compradores. Viene Shell y pone $500,000 en este proyecto de carbono y compra todos sus bonos que emitió, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Como sabes, la criptomoneda también implica algo de democratización, ¿verdad? Es que con la criptomoneda de repente yo quiero poner $10 nomás, ¿verdad? En un bono de carbono, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es una emisión que pudo haber sido de $1 millón, lo transforman en 10.000 emisiones de mucho mayor denominación y uno puede comprar por partes. Hay mucha desinformación en esta politización. Hay mucha gente que cree que se le está atacando con esto de carbono al productor, ¿verdad? Entonces nosotros le invitamos a los productores, le invitamos a los gremios que se acerquen, podemos hablar de las oportunidades que hay. Es importante derrumbar la desinformación que hay en esto, demostrar que no se está para frenar a nadie, que es un complemento, que no es una obligación, que es una oportunidad de negocio. Pero no es para todos, para algunos sí va a ser, para otros no, pero sí es muy importante despolitizar, demostrar solo la parte técnica, la parte comercial, demostrar el negocio, ¿verdad? Sacar de ese discurso de que se mezcló con toda esta pelea de izquierda a derecha que hay, no tiene nada que ver con eso a nivel mundial, realmente son negocios entre privados. Entonces le invitamos a la gente a acercarse, a hablar, vamos a informarnos, vamos a explicarle a cada uno, estamos para eso. ¿Dónde la gente puede encontrar EcoCorp? Bueno, tenemos la página, ahí están todos nuestros datos de contacto, www.ecocorp, ¿verdad? Ahí está nuestro WhatsApp, ahí está nuestro correo electrónico, están mis datos de todo el equipo. Estamos a las órdenes. Y si quieren venir a hablar personalmente contigo o con una de las personas de nuestro equipo. También estamos acá, Sky Park, Torre 3, 16C. Ok, perfecto. Y si quieren conocer el mejor y el más lindo vivero de Paraguay. Les esperamos en Hernandarias. Con los empleados más churros también tenemos ahí. Y las más churras, en realidad. Bien, sí, hay que aclarar, ¿no? Como justo estaba viendo la visita de Lucas Waldo, tu tocayo, Lucas.
Y él decía, las mujeres más guapas del Paraguay están ahí trabajando en el vivero de EcoCorp. Justo estaba viendo esto antes y realmente Sí. muy guapas las señoras que están trabajando Literalmente de sol a sol. De sol, sí, así de mismo sol a es. sol. Bueno, Lucas, muchísimas gracias realmente yo creo que bastante claro. Siempre van a quedar algunas preguntas, algunas dudas, pero para eso está todo el equipo humano de EcoCorp que puede ayudar a esclarecer más. Y realmente tratar de utilizar, como vos dijiste, esa oportunidad de negocio, ¿no? O sea, ya que Paraguay se destaca hoy en el negocio forestal, tiene esa visibilidad internacional, ¿no? El propio gobierno está apostando a nuestro rubro, ¿no? Al rubro de la reforestación, a las economías más verdes, ¿no? Entonces yo creo que realmente las condiciones están dadas. Entonces, realmente para nosotros que vivimos de este sector y que finalmente transformamos este tipo de campo en proyectos rentables, todo lo que viene en las certificaciones de crédito de carbono es un componente más que nos ayuda a cada vez apostar más y acreditar en nuestro sector. Entonces, muchísimas gracias. Hasta un próximo episodio del Mundo Forestal con Romano Diel, director ejecutivo de FISA.